enlace para la actividad. Voy a presentarles muy brevemente al conferenciante porque lo que queremos es escucharlo a él y ustedes no vinieron a escucharme a mí. Acabo de darme cuenta que el nombre se pronuncia Dean, ¿no? En Cuba, Dean. Dean aquí, en fin. Tiene distintas pronunciaciones. Dean Luis Reyes, que es un crítico de cine y periodista cubano con más de 15 años de experiencia en distintos medios de comunicación, entre prensa, radio, televisión y revistas culturales. Licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Habana. Trabajó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, inicialmente como cofundador y editor de la revista digital Mirada, perdona que te hable. Posteriormente fue profesor y coordinador de la Cátedra de Humanidades de esa institución. Desde el año 2011 se desempeña como creador e investigador independiente. Es autor de varios libros sobre cine, entre ellos La forma realizada, el cine de animación, publicado en el 2014, La mirada bajo asedio, el documental reflexivo cubano, 2012, que me parece que es el que más pertinente será para la conferencia de hoy. Un libro sobre Werner Herzog, La búsqueda de la verdad extática, de 2012, y otro libro, Contra el documento, del 2005. Todos tienen que ver, como ustedes ven, con temas de la cinematografía. Ha publicado varios textos en revistas especializadas y antologías en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Francia, México y Brasil, y entre otras revistas donde he visto algunos de sus trabajos han aparecido en 80 grados en Puerto Rico, en On Cuba, Cuba Encuentro, Cuban Art News, la Gaceta de Cuba. Así que sin más preámbulo le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá y para mí, ante todo, es un placer, un honor estar acá. Es como que el momento final de un recorrido un poco extenso, donde he estado por varias universidades, terminé pasando mucho frío en Indiana y llegar a Miami, encontrarme con amigos y con esta temperatura tan agradable es una cosa extraordinaria, y también encontrándome aquí y hablando de este mismo tema del que de alguna manera he tenido necesariamente que referirme durante algunos de las acciones de tipo académico que he estado haciendo durante estos días. Para mí es un placer cerrar este recorrido acá, ¿no? Antes de regresarme a La Habana. Y básicamente la propuesta que vengo a hacerles, que tiene que ver con hacer una especie de bujeo en torno a lo que ha estado ocurriendo con la producción del cine documental cubano de los últimos, sobre todo, 20 años, tiene que ver en cierta medida con poner en contexto a uno de los repertorios más interesantes y más ricos de la producción cinematográfica cubana, histórica, sobre todo dentro del contexto del proceso de la Revolución Socialista a partir de la fundación del Instituto de Cine de Cuba, del ICAIC, en 1959. Porque lo cierto es que, si bien en los estudios, sobre todo en la historiografía y en las investigaciones y la crítica de cine, en la academia en general, cuando se refiere a esos análisis, a lo que viene a ser el importante legado de la cinematografía cubana, de la Revolución Socialista para las artes en Cuba, siempre uno de las estaciones en las cuales se detiene el análisis con mucho énfasis es en la producción documental, en la producción sobre todo de no ficción, pero en buena medida a partir sobre todo de enfocar lo que fue el contexto del cine de la epicidad y del cine sobre todo de los años 60, y grandes autores de ese periodo como Santiago Álvarez o Nicolás Guillén Landrián, que vienen a ser como que grandes ejes referenciales a la hora de aproximarse a lo que fue la gran producción del documental cubano de ese periodo, el documental cinematográfico dentro del Instituto de Cine. Pero lo curioso es que los estudios sobre el documental en Cuba, el documental cinematográfico en Cuba, sobre todo a partir de los años 90 en adelante, un poco que se adentran en un escenario casi que de ausencia, de desconocimiento e incluso de fragmentación a la hora de detectar cuáles son los objetos más interesantes y cuáles son las tendencias más características de lo que ha estado ocurriendo con la no ficción en Cuba. Y en buena medida el interés de lo que pretendo hacer hoy es hacer una especie de recorrido histórico a partir de lo que sabemos, de lo que ha determinado la historiografía sobre cine en Cuba en torno a estos temas hasta el presente, y entonces quiero terminar también viendo tendencias que son tendencias muy recientes, sobre todo alrededor de los últimos 3 años, en los cuales se han estado produciendo sobre todo
una serie de obras dentro del largometraje y del mediometraje en Cuba de no ficción, que han estado poniendo en evidencia las profundas transformaciones que experimenta la forma fílmica de la no ficción cubana en los últimos tiempos. Inicialmente yo voy a leer algunas cuartillas que tengo escritas y más adelante vamos a comenzar a ilustrar con algunos ejemplos de piezas en las cuales me quiero detener con más énfasis. Entonces, en 2015 se publicó en Cuba el volumen La zozobra en el ojo del huracán, entrevistas sobre el documental cubano realizado en el periodo especial, de la autora Diona Espinosa Naranjo. Es un libro publicado en Villa Clara, en la provincia de Villa Clara, por el sello Set de Belleza, donde se reúnen diálogos con 15 realizadores cubanos que examinan la situación del documental nacional entre siglos, a raíz de su prácticamente absoluta extinción en la década final del siglo XX. Es notable detenerse en el examen que hace Diona Espinosa en ese libro, porque la atendida no es una cuestión baladí. El documental es un área de creación cinematográfica que elevó a la cinematografía cubana a niveles de aprecio inigualables dentro de las escuelas fílmicas mundiales durante la década de 1960. La obra de Santiago Álvarez, Nicolás Guillén Landrián, de conjunto con piezas de Octavio Cortázar, más tarde de Oscar Valdés, Enrique Colina, entre otros, son consideradas hoy entre lo más representativo de la no ficción nacional. Los premios internacionales que obtuvieron algunas de esas obras fueron los primeros lauros importantes de la cinematografía cubana del periodo moderno. Asimismo, los cruces entre documental y ficción, el borramiento de fronteras entre géneros y tratamientos están entre los gestos de experimentación más agudos del cine cubano de la Revolución Socialista. Las obras capitales del cine de ficción nacional se nutren de ese diálogo contaminado, rico en descubrimientos estéticos y en atrevimiento ideológico. Memorias del Subdesarrollo, Lucía, La primera carga al machete, de cierta manera, por mencionar apenas títulos hoy considerados clásicos, ondulan entre géneros y expresan la riqueza de tonos expresivos y sugestiones de índole estilística que hizo del cine cubano clásico un repertorio de dialectos delicioso. La pregunta que se hace un libro como La zozobra en el ojo del huracán es ¿por qué esa tradición desaparece? Para ser claros, el cine documental cubano había languidecido expresivamente a través de los años 70. Hacia los 80, su viabilidad como instrumento informativo decreció, debido sobre todo al auge de la televisión en Cuba, y las potencias nuevas que favorecía el video analógico fueron asumidas muy tarde por la industria. Pero se notaba un lento renacimiento de su capacidad revelatoria y expresiva. Pero es en ese momento que llega el periodo especial, en tiempos de paz, como se le conoce a la situación socioeconómica específica de la Cuba de los años 90, y con él la reducción de la producción cinematográfica cubana a prácticamente cero. En ese panorama el documental fue prácticamente desechado. Se le consideró demasiado caro, inviable comercialmente, cuando el momento exigía que el Instituto de Cine Estatal Cubano pasara a ser una institución absolutamente pasara de ser una institución absolutamente bajo financiamiento estatal a un ente de mayor autonomía financiera, que diera lugar a producciones capaces de ser financieramente redituables y que rebasaran además el marco del consumo doméstico. Según Marina Ochoa, una de las realizadoras entrevistadas en ese libro, y que además venía de centros de creación diferentes al Instituto de Cine, y cito, lo que apuntaba para los 90 en el cine cubano, y en específico para el documental, era un panorama promisorio. Se estaban haciendo alrededor de 60 documentales al año, más un noticiero semanal, o sea, alrededor de 148 películas anuales, y más de 2 largometrajes de ficción. Fin de la cita. Como también refiere Ismael Perdomo en el mismo volumen, Ismael Perdomo, asistente de Santiago Álvarez durante el periodo final del noticiero ICAIC latinoamericano, y cito, la industria ni quería ni podía encontrarle una brecha a la producción de cine documental. Se priorizó totalmente la ficción porque quizá existía más interés de productores europeos, sobre todo de España. No todo respondió a un sentido puramente comercial. También resultaba más tranquilizador ver la realidad ficcionada que hacer un discurso con menciones específicas. Fin de la cita. En ese sentido, la realizadora Belkis Vega es más concreta. Una realizadora que sobre todo hizo su obra dentro de los estudios fílmicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba. Dice Belkis Vega, en el año 1994 ocurrió la crisis de los balseros.
y tratamos de filmar los acontecimientos en torno al suceso, pero no pudimos. Constituye una gran tristeza para mí que el documental Balseros lo hicieran unos catalanes. Alejandro Gil, por ejemplo, filmó Para Guardar, otro de los realizadores de ese grupo, y también Ana Rodríguez. Yo trabajé con la televisión suiza, pero no dirigí el rodaje porque proporcionaron licencias de rodaje a todo el mundo, menos a los directores cubanos. El documental cae en una crisis muy grande por dos razones. Una de orden tecnológico, debido a que hubo un tránsito hacia el video, aunque la edición se seguía realizando de forma lineal, y la otra debido a razones políticas. Las personas que hacíamos documentales muy poco pudimos reflejar lo que estaba ocurriendo en el país. Nunca antes la documentalística había experimentado un vacío tan grande en diversos aspectos. La mayoría de la obra cinematográfica precedente registró los acontecimientos más importantes que ocurrían en el país, pero en este momento estábamos ante un vacío espiritual y material, la producción era menor y apenas había margen para la crítica por el principio de no darle armas al enemigo en un momento en que se debatía el futuro del país. Fin de la cita. Pero hay algo que subraya Belkis Vega más adelante. Si o sea, el documental no logró ser el reflejo de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor durante este periodo histórico en Cuba, es porque en mayor o menor medida dependía de las instituciones y no de la voluntad de sus creadores. Desde la creación no fuimos lo suficientemente beligerantes en ese momento para lograr hacer todo el cine que demandaba aquella época. Fin de la cita. Cuando se examina el panorama de la producción audiovisual cubana de este mismo momento, de esta época, de estos años, es inevitable reparar, a pesar de todo lo dicho anteriormente, en la explosión de piezas de no ficción que se está produciendo en Cuba. Pareciera que el documental nacional vive una segunda época de oro, después de aquella que se sucedió a mediados de la primera década de los años 2000. En ese periodo, una avalancha de cortometrajes, básicamente cortometrajes de directores jóvenes, comenzó a poner en evidencia temas y tratamientos hasta entonces casi inexistentes en el género producido en Cuba. Pero ese alud se fue de alguna manera aquietando. Hacia el año 2008, cuando Susana Barriga, una egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, dirigió The Illusion, pareció llegar la cresta de la ola de ese momento. Para entonces la no ficción cubana había venido, no obstante, transitando por la apropiación del método observacional sobre todo, con una amplia, por supuesto, carga de puesta en escena y de ficcionalización. Largometrajes de este tiempo como Sweet Havana, de Fernando Pérez, del año 2003, o Fuera de Liga, de Ian Padrón, del año 2007, manejaron de diversa manera el peso testimonial y la vocación de espejo social que habitualmente había tenido el cine documental cubano. No obstante, fue básicamente dentro del cortometraje donde más alto volaron las tácticas de experimentación e indagación formal que anunciaban el nacimiento de un nuevo canon documental, o de varios, de alguna manera compitiendo sin demasiados complejos entre sí. Piezas muy importantes de este periodo son, por ejemplo, Despertando a Juan Tri, de Gustavo Pérez Fernández, del año 2005, Existen, de Esteban Insausti, del año 2005 también, Omni frente al espejo, de Raidel Araoz, del año 2006, Model Town, de Laimir Fano, de 2006, Tierra Roja, de Heidi Hassan, del año 2007, o Reconstruyendo al Héroe, de Javier Castro, por ejemplo. Todos ellos estuvieron manejando diversos dialectos documentales de frontera que iban desde la intervención del registro factual por tácticas de montaje experimental hasta la puesta en crisis del acto de examen testimonial de la realidad. Además, se produjo la aparición del documental autorreflexivo, la emergencia de la primera persona y también del documental autobiográfico, así como de la no ficción como un circuito de intervenciones imaginarias en la realidad objetiva y social. Pero la enorme celebridad de este periodo de la no ficción cubana tuvo que ver mucho con la aparición de piezas que enfrentaban abiertamente el discurso público oficial. El documental cubano ponía en evidencia la fractura entre los relatos que explican y moderan la realidad cubana desde los medios de comunicación y desde la tribuna política y la vida cotidiana nacional. En este periodo se produjeron piezas abiertamente controversiales como Las Camas Solas, de Sandra Gómez Jiménez, Buscándote Habana, de Alina Rodríguez, o Revolution, de Michael Pedrero, del año 2009, las cuales provocaron toda clase de reacciones y también muy interesantes aproximaciones académicas al territorio expandido de la no ficción del postcine en Cuba. Hay que tener en cuenta también que muchas de estas películas de alguna manera implican la manifestación de los procesos propios del postcine dentro de la cultura audiovisual contemporánea,
la aparición de las cámaras digitales, de los mecanismos de registro y postproducción baratos, ligeros, más asequibles, hizo también que el documental en buena medida se viese impactado por las tácticas de producción propias de esa forma de generar discursos audiovisuales. En los años subsiguientes, diversas piezas sostuvieron esa valencia casi pareja entre el documental testimonial con rasgos de performatividad fictiva y apuestas de carácter, digamos, con mayor fuerza exploratoria. Está, por ejemplo, en ese caso, En el cuerpo equivocado, de Marilyn Solaya, del año 2010, Cisne Cuello Negro, Cuello Blanco, de Marcel Beltrán, del año 2010, la serie 1912, Voces para un silencio, de Gloria Rolando, realizada entre el año 2010 y el 2013, El Evangelio según Ramiro, de Juan Carlos Sáenz de Calahorra, de 2012, Velas, de Alejandro Alonso, del 2014, La Isla y los Signos, de Raidel Araoz, de 2014, Hotel Nueva Isla, de Irene Gutiérrez y Javier Labrador, del año 2014. Ahora, en 2015, se produce un documental de largometraje en Cuba titulado El tren de la línea norte, cuyo director es Marcelo Martín. Esta es una obra de tema social que aspira a revelar la crisis de los pueblos cubanos, en este caso usando a Falla, un pueblo del norte de la geografía de la provincia de Ciego de Ávila, el centro del país, como botón de muestra. Su director, Marcelo Martín, hizo esta producción con un diseño de producción independiente, pero para este proyecto encontró el apoyo importante, significativo, y también la solidaridad de la productora Caminos del Centro Martin Luther King Jr. de La Habana. La postura de Martín en el tren de la línea norte es en todo momento de denuncia de problemas sociales que incorpora a un modelo retórico basado en un recurso básico, central, la evidencia del dato, el peso de la verdad factual, del hecho concreto y visible. O sea, mostrar, registrar los hechos que se quieren develar. Martín, en cierta medida, da así continuidad a una postura común a la no ficción, de carácter crítico frente a la realidad socioeconómica cubana que tuvo en algunas emisiones del noticiero ICAI latinoamericano de finales de la década de 1980, un momento fundador. Su modelo más visible en lo puramente formal era el periodismo cinematográfico y en lo técnico el reportaje de investigación. Ante la carencia de densidad y de aspiración problematizadora del periodismo nacional cubano, lo cual es una consecuencia de la negativa oficial a aceptar ciertos cuestionamientos a sus procedimientos de gestión y dirección, esta clase de registro fue a la búsqueda de asuntos conflictivos de la vida social. Así que esa operación tenía que ver con una suerte de ingeniería simbólica que buscaba, a través de la visibilización de los problemas, incidir en su solución. En cierta medida, el documental cubano producido dentro del ICAI, en ese sentido, reproducía en buena medida el modelo de producción, en el modelo de producción fílmico, el ideal de administración de lo público configurado por el patrón estatal vigente en Cuba. Sus recursos favoritos eran el cine encuesta, la entrevista a distintos representantes del problema, la sugerencia de una solución, en términos generales. La mayor parte de esa operación descansaba en un supuesto, la creencia en que develar el acontecimiento o fenómeno desconocido motivaría una reacción de intervención y la búsqueda de su remedio. Se apoyaba en suponer la existencia de una especie de racionalidad externa y objetiva destinada a solucionar, a enmendar. Bien mirado, se trata de un texto cinematográfico que opera como discurso de sobriedad, en el sentido que le da Bill Nichols en su libro La representación de la realidad, por cuanto se ofrece como intermediario en el ejercicio de la administración del Estado. El enfoque de Marcelo Martín en el tren de la línea norte sostiene algunos de esos rasgos y da por extintos otros. Primeramente, descree del wishful thinking de sus predecesores. O sea, no hay un ámbito institucional externo al fenómeno que condena, porque en todo caso, este ámbito institucional sería parte del propio problema. Tampoco se considera la madeja estatal como esfera ideal, ni mucho menos como destinatario directo de la tarea de denuncia. En realidad, la acumulación de elementos probatorios de los documentales de Martín, si se incluye un mediometraje anterior del año 2012 que seguía la lucha de un grupo de vecinos del barrio habanero de Cayo Hueso para lograr la subsistencia de su edificio en ruinas, acaba por transformar su discurso fílmico en una especie de alegato acusatorio contra amplios estratos del Estado mismo. Esto, tengo que subrayarlo, supone una ruptura de primer orden del cineasta cubano con su supuesta función social. El artista del Instituto de Cine en Cuba, a través de la mayor parte de su historia, siempre formó parte de una esfera de creencias que, además de ser parte indisoluble del sistema administrativo del Estado,
y en ciertas etapas incluso del funcionamiento mismo de la alta política. Véase, por ejemplo, la obra de Santiago Álvarez, sobre todo. Fundía su identidad con en el modelo de producción dependiente de financiamiento estatal. El realizador independiente del presente en Cuba responde a un sistema de creencias mucho menos ajustado a la agenda administrativa y a los propósitos de la ideología del Estado cubano. Más que un factor central del funcionamiento de la hegemonía dentro de la Cuba actual, los cineastas, y en grado sumo los documentalistas, se han convertido en la expresión de las fracturas en la sincronía entre el discurso de la superestructura ideológica de la sociedad y sus difusores y cajas de resonancia en el espacio público. En el caso, por ejemplo, de Marcelo Martín y en el Tren de la Línea Norte, la manera en la que se implica en el asunto que aborda es mayor de lo que habitualmente se suele ver en los documentales cubanos. Por ejemplo, en el caso del Tren de la Línea Norte, el propio director oficia como personaje dentro del relato, no solo en episodios donde interroga e interactúa con sus personajes, sino un grado mucho más allá. Precisamente a partir de ese elemento emerge la cualidad conflictiva del tratamiento de Martín en su película, porque de mediador se transforma en participante directo del conflicto. Y aquí es donde quiero que veamos el primer fragmento, en este caso, de esta película, que pone en evidencia mucho de esto que estoy diciendo. En el barrio El Cartón, donde viven sus antiguos vecinos de Kilo 9. Sin llegar él, Rodolfo nos adentró en el barrio El Cartón, donde viven sus antiguos vecinos de Kilo 9. Sin llegar él a formar parte directa de esta realidad, nos hizo partícipes de la situación desde su singular perspectiva. Ahora entramos en El Miedo, otro barrio del pueblo. Y no es precisamente la voz de una sola persona quien nos ofrecerá su versión de los hechos. Será la voz de la comunidad. El presidente se... Mira. Vean porque vean. Que vean uno de los cuartos. Ella vive aquí sola y se levanta a las 4 de la mañana todos los días a trabajar. Ella trabaja diario. Cuando llueve, ella tiene que Diario. hacer Tiene la puerta del techo. Me va acá, este lado mío. ¿Y el otro falta que se caiga? Lo principal es el techo, para quitar las filtraciones. Y ya después se levantaría el piso, porque esto aquí, mira, esto aquí se da agua completo. Eso no es secreto para nadie, la batería se inunda completo. Y eso son cucarachas, ratones, todo. Aquí hay de todo. Y lo más importante que hay aquí en esta vida es que nadie se preocupa. Tú vas al central, el central dice de que esto pertenece a vivienda. Vas a vivienda y pertenece al central. Y así nos quieren pelotear toda la vida. Yo quisiera saber cuándo es que van a tener vergüenza de mandar y traer a alguien aquí grande para que vea esta situación. Aquí se le está cayendo la casa arriba a la gente. Yo vivo aquí hace 50 años, desde que nací. Cuando yo era una pequeñita, que tenía como 10 años, dijeron que nos iban a poner los techos de la casa y subir el piso. Ya oye cuántos años llevan 40 años en esta tragedia. Cuando llueve, el agua, toda esa agua que viene de allá arriba, porque todo es bajo, todo se ve muy bien. Mira, Aquí no hay un cuarto, aquí no hay un cuarto para abajo. Los bichos, los majates, los mojones, todos vienen para dentro de los cuartos. Hasta mitad de tabla, mira, hasta aquí así. Aquí nosotros estamos viviendo como los silvestres. Dicen que en Jamaica, en Haití, no, en Cuba, hay partes también que están destrozadas y no se preocupan por ellas.
La realidad es esta, que nadie se preocupa por ella. Mira nada más, la historia. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque en verdad... De esto, mira, que la gente tuvieron que salir, aquí viven gente, tuvieron que salir. A raíz de toda la evidencia que recoge Marcelo Martín en su documental, en el recorrido que le hace a través de distintas estaciones de lo público en este pueblo, en el pueblo de Falla, él decide tomar partido, e ir a buscar respuestas a las autoridades políticas, económicas de la región. Fue necesario desviarnos eventualmente de nuestra ruta y recorrer los 17 kilómetros que separan a Falla de Chambas para intentar entrevistarnos con la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio en el momento de la realización de este documental. Resultaba muy importante conocer las opiniones de voces autorizadas sobre ciertas interrogantes que surgieron a lo largo de nuestra estancia en esta tierra. Cuando en 1976 le otorgan a Chambas la calidad de municipio y como consecuencia a este poblado la calidad de cabecera municipal, se pretendió llegar a construir un centro de poder regional ciertamente desarrollado. A pesar de los múltiples intentos de hacer crecer artificialmente un pueblo de campo más pequeño que Falla en menos de medio siglo, ni la cantidad de habitantes alcanzada, ni las condiciones urbanísticas, ni la organización de la producción de bienes y servicios lograron hacer de Chambas otra cosa que un pequeño pueblo de campo artificialmente más amplio. Municipio Chambas, extensión territorial 770 kilómetros cuadrados, población 39.080 habitantes, creación del municipio año 1976, principales fuentes económicas, la producción de materiales de construcción, la producción del central Enrique Barona de Falla y la pesca de Punta Alegre. Se hizo llegar por las vías establecidas un cuestionario al secretariado del partido de Chambas para su evaluación y preparación de la entrevista que necesitábamos. Incluso yo, personalmente, dejé en manos de altos directivos de la institución dicho cuestionario. Finalmente, la respuesta fue una negativa a ofrecer la entrevista sin alegar un porqué. Este documental no consiguió obtener respuestas a estas interrogantes. Son algunas de las mismas interrogantes que día a día se plantean los pobladores de Falla y que se seguirán planteando mientras que el silencio sea la única respuesta. He aquí otro cambio radical en la actitud del documentalista independiente cubano del presente. El poder y sus representantes son encarados desde una posición donde el cineasta se ubica abiertamente de parte de quien demanda y no en la posición de quien oficia un papel neutral o de mediación. Ese rasgo ha sido central en la reelaboración de los protocolos de solidaridad con los sujetos subalternos afectados por condiciones de vida difíciles en el documental cubano. Esa perspectiva además ha sido fundamental en la elaboración de un discurso fílmico en torno a la pobreza y a la subalternidad económica, configurada para el cine en Cuba alrededor sobre todo de Sweet Havana, el largometraje de Fernando Pérez del año 2013. Porque en buena medida se hizo evidente que el cine cubano cada vez más interpelaba al Estado, ubicándose aparte o incluso en contra de este. Martín asume esa misma postura declarando en cierto momento del documental su obligación moral de revelar y de exponer la situación de Falla. El poder político aquí, como se hizo evidente en el segundo fragmento, se manifiesta a partir de su invisibilidad o mutismo, o sea, se expresa apenas en lo escueto de sus respuestas, entrevista denegada o en la no respuesta. Ello pone en evidencia la crisis que vive el modelo democrático de la vida pública cubana y traslada las preguntas del documental social al territorio de lo político. El tren de la línea norte ilustra asimismo la operacionalidad de un nuevo audiovisual ajeno a la administración de la realidad a través de sus representaciones. Escapado de la esfera de la evaluación, el diagnóstico y el análisis sereno y objetivo, en cierta medida, de las fracturas del consenso en el panorama social cubano actual,
documentalistas como Marcelo Martín ceden parte de su función de observadores neutrales para implicarse abierta y parcializadamente en el conflicto que documentan. Al renunciar al papel de funcionarios ceden incluso parte de su función de producción de sentido formal para articular estética y política en partes de una misma ecuación, la del activista. Ahora, 2016, el año pasado, fue un año en que los formatos de medio y largometraje de alguna manera se dispararon como diseño de producción de mucho riesgo para piezas documentales que operan desde el bajo presupuesto y la postura de autor. Durante los pasados meses se dieron a conocer, entre otros, y todos estos son largos y mediometrajes: El tío Alberto de Marcel Beltrán, La singular historia de Juan Sin Nada de Ricardo Figueredo, Severo secreto de Oneida González y Gustavo Pérez, Manos de padre del propio Marcel Beltrán, Villarrosa de Lázaro González, Mi herencia de Arianna Fajardo, Días de diciembre de Carla Valdés León, El proyecto de Alejandro Alonso. Por ejemplo, un largometraje como Nadie de Miguel Coyula obtuvo el premio máximo en su categoría del Festival Global de Santo Domingo en República Dominicana. Uno de los rasgos más recientes del audiovisual independiente cubano actual, en ese sentido, es la producción de un grupo también de largometrajes. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Alonso, que es el siguiente ejemplo que quiero que veamos, su obra viene del cortometraje. De hecho, varios de los realizadores y productores contemporáneos cubanos han evolucionado, sobre todo a partir de ganar la experiencia necesaria dentro de la producción de cortometrajes independientes para lanzarse a diseños de producción más ambiciosos, lo cual también es uno de los rasgos que explica por qué ha estado pasando esto con el documental en Cuba. La obra de Alejandro Alonso, en este caso, se alimenta de influencias que son muy extrañas a la tradición del cine documental cubano del periodo socialista, porque sus referentes serían básicamente los estilos autorales de realizadores como el alemán Arun Farocki, como Werner Herzog o el realizador portugués Pedro Costa. Entre los recursos favoritos del estilo de Alejandro Alonso está la ficcionalización, el uso de recursos de extrañamiento y de puesta en escena propios de la no ficción contemporánea. Precisamente son esas propiedades las que se han ido colocando al centro del instrumental de la forma documental cubana actual. Sobre todo a través de la década de los años 2000, diversas tácticas de extrañamiento, de manipulación, de intervención, indican que lo más avanzado del pensamiento estético de la no ficción cinematográfica en Cuba busca mucho menos una presunta verdad objetiva que el documentalista debería develar, y más una interpretación abierta, una paráfrasis, en tanto que versión libre, que se sirva de hechos y personajes para abiertamente fabricar. Y eso es lo que propone Alejandro Alonso en el proyecto, que es su primer largo. Aquí impera un escenario, el de una antigua escuela, una edificación de arquitectura serial que abunda a través de la geografía del campo cubano y que hasta hace alrededor de una década sostenía el modelo educativo nacional en las enseñanzas secundarias y sobre todo preuniversitarias en amplias regiones del país, después que se decidió eliminar ese sistema de becas, básicamente en Cuba se conoce como las escuelas del campo, para en general sustituirlo por escuelas urbanas. Las edificaciones vacantes han sido usadas para múltiples funciones, sobre todo como viviendas familiares. A una comunidad habitada por más de 200 personas en uno de esos edificios del municipio de Alquizar, cerca de la zona de La Habana, cerca de la capital, quiso asomarse Alonso en su documental. En una entrevista que le hice hace unos meses, él me detalló cómo fue que ese proyecto inicial fracasó. Alejandro Alonso no pudo grabar en la escuela elegida debido a que las autoridades no le concedieron los permisos de rodaje. De hecho, le impidieron interactuar con los personajes seleccionados e incluso le prohibieron volver con su equipo de trabajo a la comunidad. Así que prácticamente todo lo que tenía después de este intento, de este fracaso, eran básicamente descartes y secuencias sueltas, básicamente secuencias de estudio de locaciones y demás. Así que la impronta de mayor peso testimonial que debería haber tenido aquel tratamiento primero, el que él concibió originalmente, fue sustituida por una aproximación mucho más cercana a la del documental reflexivo. Así que la pieza resultante posee una profunda marca psicogeográfica, o sea, hay una especie de obsesión por explorar las ruinas de antiguas utopías sociales en el audiovisual cubano de la última década, que encuentran en el proyecto casi una suerte de metatexto. El proyecto, de hecho, interroga una especie de más allá de la existencia fantasmal de este mundo físico que vamos a ver, porque su estructura anecdótica se asienta en el tejido de una trama cercana a un relato de horror. O sea, básicamente el citrus tristeza virus
una enfermedad que padecen las plantaciones de cítricos que rodean esta escuela, ha hecho inviables las plantaciones aledañas a la escuela y de hecho dejó sin sentido entonces el vínculo estudio-trabajo que enarbolaba este modelo educativo. El episodio inicial de hecho refiere a algo así como un paisaje posapocalíptico donde una especie de inteligencia institucional que van a ver ahora, científicos vestidos con trajes de riesgo biológico, recorre casi como autómatas las plantaciones condenadas, recogiendo muestras, plantando chapillas de catalogación, examinando clínicamente el efecto de la degradación. Déjenme mostrarles ese fragmento para tener una idea de qué estamos hablando. Perdón, vamos a probar con otra copia porque aquí no está saliendo el sonido de manera extraña.
fragmento quería que viesen un poco más extenso. El centro de la exploración alegórica de Alejandro Alonso implica la creación de una analogía entre el universo humano y el entorno material. La psicogeografía a la que hice referencias refiere el agotamiento histórico, el desvanecimiento de una utopía social y la cierta pérdida de rumbo de una aspiración humana. Al colocarnos ante los residuos de un proyecto de ingeniería social, que ahora es solo una especie de teología blanda, de inerte subsistir, se enjuicia una experiencia histórica. A través de las intervenciones fictivas se sugiere que lo exhibido son los restos de algún mundo venido a menos. En ese sentido, el proyecto juega con un sentimiento postutópico, que deposita en el paisaje un deseo de trascendencia imposible, donde la naturaleza ha tomado desquite, ha expulsado a la utopía. En esa dirección, su elaboración tiende a trasladarnos un ambiente abstracto, visto desde lejos y desde fuera. Los dos recursos de extrañamiento fundamentales de esta pieza son esa voz en off espectral, que en realidad no es una voz en off. Vieron los textos sobre pantalla, pero en realidad la película no tiene voiceover, sino que usa precisamente los textos de los subtítulos como una especie de meditación de lo que vendría a ser el narrador, o de abstracción de lo que debería ser el narrador en el documental convencional. Y también la renuncia a usar el estilo de registro patrimonial, sobre todo en la segunda mitad de la década de los años 60 y fundamental para el cine cubano del direct cinema, el cine directo. El modo reflexivo también se articula aquí como una meditación acerca del acto de inscribir ese mundo desde la representación audiovisual, o sea, el sujeto desconocido y anónimo que reflexiona desde el texto en subtítulos y que no es otro que el realizador mismo, manifiesto como una especie de sujeto lírico. Enfatiza su posición ante las imágenes que vemos, así como frente al gran sensor que él denomina con el calificativo de el otro. Y cito un texto que aparece en otro momento de la película: llego de explorador a su espacio, llevo una cámara. Para ellos la cámara es un espejo, para el otro un arma que se puede disparar. El otro sentencia que no puede haber armas, que no puede haber imágenes. Fin de la cita. La dificultad para actuar sobre la agencia de las imágenes, ya sea por la intervención del poder o por el gesto de violencia simbólica que supone representar un mundo ajeno, desconocido para el realizador, introduce el costado ético contenido en el acto de hablar a nombre de un extraño, de hacerse cargo de la imagen ajena. En esa dirección, al formular las preguntas acerca de cuando estos edificios contenían la utopía, el proyecto hace un despiece del modelo material de transformación humana que expresa ese mundo inerte. Y como dispositivo artístico declina la explicación de la historia oficial y fabrica la que imagina o especula. El narrador mismo lo reconoce, y cito también otro momento del texto sobre pantalla: la historia es un recuerdo mal contado por los hombres. Y como último ejemplo quería hacer referencia al caso de Miguel Coyula, que por suerte nos acompaña, también egresado de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y parte de la generación de los 2000 que funda el cine cubano independiente. Su largo de ficción Memorias del Desarrollo fue elegido como la mejor película cubana del año 2010 por la International Film Guide y ha recibido también mucha atención de la crítica. Coyula es, por cierto, un caso atípico dentro de la cultura audiovisual cubana de hoy, porque sus películas las financia con recursos propios la mayor parte del tiempo, y él se encarga de la dirección, el guión, la fotografía, el montaje, incluso compone buena parte de la música. Y en 2016 Coyula terminó Nadie, un largometraje de no ficción sobre el poeta cubano Rafael Alcide, un escritor que no publica en Cuba hace más de 2 décadas y que, pese a ser considerado uno de los poetas más importantes de su generación, tiene una postura política y una actitud crítica ante la revolución socialista cubana y el legado personal de Fidel Castro, que lo han colocado al margen de la esfera pública nacional. En cierta medida, el objetivo de Coyula es ofrecer a Alcides una tribuna para expresar sus ideas. Al propio tiempo, el realizador saca provecho de ello para producir un texto muy marcado por la lógica del panfleto, que interviene el texto resultante a través de comentarios visuales muy complejos, que mayormente son generados a partir de composiciones digitales y de collage, que ofrecen una interpretación muy severa de la situación sociopolítica de la Cuba de hoy. Estas son piezas, por cierto, quiero puntualizar para cerrar, porque quiero dejarlos con un fragmento de Nadie y después conversaremos, porque el tiempo parece que se me acaba. Son piezas que no tienen pantallas en Cuba, que no han sido estrenadas, aunque sí participan en festivales en Europa y en América. Por ejemplo, Nadie fue exhibida públicamente en diciembre de 2016 en una galería privada de La Habana, y cuando se intentó repetir la experiencia en mayo de 2017, la policía lo impidió. Todo lo anterior quisiera de alguna manera concluir y puntualizar: evidencia la crisis del modelo utópico del artista como actor fundamental en la gestión de la hegemonía política del proyecto ideológico en el poder en Cuba, como también manifiesta la existencia de un desvío en la forma expresiva del documental cubano, que, lejos de algunos de los rasgos más característicos de su tradición, emprende el tránsito hacia el territorio de la manifestación de la no ficción,
hacia una condición decididamente post-documental. Entonces, quiero poner para finalizar un fragmento del tiempo que podamos de Nadie, de Miguel Cuyula. El amor, ya. Yo amo esa época. Somos cubanos, mentira. Porque el problema es que nadie quería ser rico, en fin. Pero cuando me pongo a pensar los errores, porque no es igual que fue desactivado, y como reina lo que me interesaba es salir del partido ya, quitarse encima eso, porque además me lastimaba y decía, es que no me gusta. Bueno, está bien, la desactivaron, pero fíjate tú, toda la mentira, porque el problema es que es la forma lo que interesa guardar. Para mí el hombre nuevo era Martí, el hombre nuevo es el Che todavía, creo que cometió errores, pero cuando me pongo a pensar los errores que el Che cometió son los errores que cometí yo, que cometimos todos entonces. Fue muy severo en muchas cosas, pero creo que nunca le pidió a nadie nada que no hubiese sido capaz de cumplir. Él vivía con una modestia, una humildad tremenda. Soñaba con hacer un mundo nuevo, un mundo donde no hubiese hambre, donde la gente fuese feliz realmente. Y yo amo esa época, a esa épica. A la gente despreciaba el dinero, nadie quería ser rico. En fin, no había corrupción todavía, porque no había decepción. Porque hoy a cada rato estoy hablando de que fulano tal, tipo muy importante, le descubrieron tal cosa. Pero ¿por qué hoy roban y antes no? Porque antes uno se quitaba la mitad del sueldo y era para la reforma agraria. Y porque ahora al contrario roban. Bueno, porque antes uno creía en esto como se cree en Dios, en una religión. Y ahora al contrario, la gente está decepcionada de lo que dice, como esto se va a acabar y como esto no salió, a mí, yo estaría dispuesto a aceptar la crítica de que cometimos algunos errores, pero ningún país se ha enfrentado a un adversario tan poderoso. No fastidie. No me digas. Por ejemplo, el bloqueo tiene la culpa de que no tenga yo boniatos a buen precio, de que yo no tenga lechuga, no tenga tomate, no tenga zanahoria. No creo nada de eso, porque Fidel es inteligente. Nadie puede dudar de la inteligencia de él. Creo que Fidel era un hombre romántico. Un muchachito de Virán que creció con sueños de salir de Virán, de proyectarse, salir de Cuba, de la isla, tuvo afanes de gloria y fue un demócrata tremendo, un gran soñador. Ese fue el Fidel que la gente amó. Yo he leído muchas páginas escritas por el Fidel Castro anterior al año 59. Son las cartas que él escribió desde la cárcel a Nati Revuelta. Por mi amistad con Nati, fui una de las 2 o 3 personas en esta isla que conoció esa correspondencia. La declaración ha sido de un hombre de pensamiento elevado, interesado en aprender, en saber, en leer, comenta libros, expone sus ideas de cambiar el mundo. Es un Cristo político. Y lógicamente, ¿quién no iba a seguir a un hombre con esas ideas, con esos pensamientos? Los psicólogos tendrán que explicar cuál es la metamorfosis que sufre un pensador en el poder. Decía Goethe que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tiene un precio. El poder crea adicción, como la marihuana, como la cocaína. Te puedes tener el poder, no quieres perderlo. Y para no perderlo tienes que hacer cualquier cosa. Él sintió el amor, ya sabe que la gente no lo ama.
Eso es lo triste para él, precisamente, que es un tipo que necesita del amor, del mucho amor, porque ese es su sueño, ser amado, ocupar espacio en la prensa mundial, ser la figura, el tipo de la película. Por eso le gustaba hablar, y salía en público, escuchar, lo aplaudía, y ya sabe que no es amado, se le teme. Gracias. Debimos haber visto un segmento más extenso por el tiempo. Entonces, tenemos como que media hora hasta las 2 o menos. Creo que unos 15 minutos. Bien, bueno. ¿Quién es la persona que habla al final de la película? La voz que se escucha en off todo el tiempo es el poeta, el personaje de la película, Rafael Alcides. Es la Biblia lo que dice. Aquí está el director de la película. Gracias. Mañana la vas a estar presentando en FAO. En Florida Atlantic University, a las 1 de la tarde. Se va a poder ver íntegra porque desgraciadamente... Voy a hacer una pregunta general. Si entendí bien, tú ubicas el comienzo de esta nueva corriente en el periodo especial y ves la expresión cinematográfica como Sweet Havana, ¿no? Ajá, cierta medida. ¿Y qué relación hay entre uno y otro? Bueno, básicamente en términos formales, Sweet Havana hace algo que es muy curioso respecto a lo que había sido la tradición del documental social cubano, que es que escoge un tipo de tratamiento formal que no era el que convencionalmente, a través del que convencionalmente se había manifestado el documental social en Cuba. De hecho, una de las grandes discusiones en términos de, por ejemplo, cómo colocar la película en las categorías competitivas en festivales era, ¿estamos ante una película documental o ante una película de ficción? Porque el estilo de puesta en escena, el tratamiento de sonido, el mismo trabajo con los personajes, que eran personajes reales, personajes documentales, pero el tipo de estilo de puesta en escena que escogió Fernando hizo que en buena medida se considerara que la película tenía muchos más rasgos de ficcionalidad, muchos más rasgos fictivos que rasgos documentales, para lo que habitualmente había sido considerado en Cuba como, bueno, aquello admisible como documental. Y donde están la territorialidad de frontera, donde ya se puede empezar a pensar que no se trata exactamente de un documental, sino de una película de no ficción. Y Fernando, al ser una persona tan modesta, decía, bueno, yo dejo que los demás decidan, yo hice una película. Que los demás decidan qué categoría, qué etiqueta le van a poner. Pero eso formó parte de discusiones muy intensas porque en buena medida Fernando Pérez puso en evidencia una manera de enfocar, algo que a mí me gusta llamar el dolor social presente dentro del contexto de las narrativas de la cinematografía cubana, desde un modelo de percepción que no era el habitual para el documental cubano, donde por lo general el documentalista casi siempre buscaba tratar de dar una visión contrastada de la realidad con distintos aristas, con distintos personajes hablando, tratando en buena medida también muy a menudo de presentar soluciones a los problemas. Fernando escoge un tratamiento observacional casi estilo free cinema, pensando dentro de una de las categorías fundamentales del cine que se consideraba de aspiración objetiva, de mirar objetivamente la realidad sin intervención. Y también pone en evidencia lo útil, porque a partir de una obra como Sweet Havana empieza a aparecer todo un gran territorio de producciones observacionales dentro de la no ficción cubana, que llegan hasta el presente, aunque ya esa tendencia se ha agotado, pero hubo también muchas discusiones porque no se puede perder de vista que en cierta medida ese tipo de mirada dentro del documental fue una mirada combatida dentro de los orígenes del propio Instituto de Cine. Recuérdese el texto de Tomás Gutiérrez Alea, publicado en Cine Cubano, defendiendo el free cinema y las discusiones en torno al free cinema que después tuvo él con Alfredo Guevara y con otros realizadores respecto a hasta qué punto ese tipo de manera de mirar al otro social era admisible para una cinematografía como la cubana, que a lo que aspiraba era precisamente a intervenir, a participar, a poner en evidencia ciertos criterios que de alguna manera eran explícitamente solidarios con la producción de hegemonía ideológica en Cuba. Y entonces Sweet Havana como que marcó un especie antes y después.
dentro de la no ficción en Cuba. Además de que también fue una película muy popular en Cuba, a pesar de que recibió un tratamiento en la exhibición bastante cuestionable. Fue una película que estuvo manteniendo las salas llenas durante mucho tiempo y provocó un fenómeno sociológico muy curioso para el cine cubano. De hecho, es el largometraje documental dentro de la historia del cine cubano que ha sido más intensamente celebrado, acogido por la crítica y por el público. ¿Sí? Yo quisiera saber, dentro de esta análisis que tú haces de esta producción reciente, si tú encuentras que existe algún tipo de vínculo, referencia, influencia, vamos a decir así, en estas obras tan diversas de la producción documentalística cubana más reciente, con el cine documental tradicional cubano que existió en los 60, los 70 y los 80, hecho desde esa instancia estatal que era el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. ¿Tú crees que en algunas de estas líneas que hay ahora mismo, algunos de estos muchachos miran o han mirado hacia esa sí, hay dos referentes fundamentales funcionando hoy dentro de las estructuras referenciales de los realizadores jóvenes? Es muy curioso, porque aparentemente serían dos extremos irreconciliables de maneras de enfocar el documental dentro de la tradición del cine clásico en Cuba, digamos, el cine de los 60, el documental de los 60. Uno es Nicolás Guillén Landrian y otro es Santiago Álvarez, curiosamente. Hay muchas películas estilo agitprop, ¿no? En buena medida, Nadie es un ejemplo de eso, con un estilo de montaje ideológico muy abierto, muy directo, muy explícito. Y hay una corriente de películas que tienen quizá un tratamiento mucho más fictivo, mucho más de carácter observacional, mucho más de construcción de paisajes, de alguna manera plásticos incluso, con el tratamiento fotográfico y de puesta en escena. Y a mí me llamaba la atención descubrir eso, o sea, dentro de las películas, por ejemplo, de la hip hop contemporáneo cubano, dentro del documental, puede estar, por ejemplo, las películas que hace Eliezer Jiménez Almeida, que también está aquí, gracias por venir, o un corto como Molotov de Irán Hernández Castillo, que se presentó en la muestra joven hace un par de años, 2 o 3 años, la propia película de Miguel, y dentro del tratamiento de las películas que de alguna manera están más cercas un poco a esa especie de tratamiento poético, lírico de la realidad social. Uno puede encontrar, digamos, ver las películas de Marcel Beltrán en cierta medida, de algunos otros realizadores que han enfocado su manera de tratar los códigos de la representación documental de la realidad, de esa percepción que no es la habitual dentro del documental cubano. Pero a mí me resultó paradójico incluso percibir esto. Qué curioso, o sea, dentro de la historiografía aparentemente Santiago y Guillén Landrian expresarían dos caminos absolutamente antagónicos, y curiosamente ambos son abrazados hoy por los realizadores que están produciendo no ficción en Cuba. A mí me llamó mucho eso la atención. Aunque también tiene que ver con una cuestión de estilo de producción. O sea, hoy los directores cubanos trabajan bajo circunstancias, sobre todo en términos de los permisos de producción, de rodar en la calle, etcétera, etcétera, y también con los recursos financieros con los que cuentan, que muchas veces hace que usen más un tipo de producción o de creación como acto, incluso de creación más cercano al tratamiento a partir del ordenador, al tratamiento del montaje interno, el montaje de capas, del uso de archivos, del collage, del trabajo con el collage. Hay muchos realizadores también que en buena medida, como puede ser el propio Irán Hernández Castillo, en Molotov, que vienen de estudiar diseño y por tanto reflejan eso en los propios tratamientos de sus películas. De alguna manera también se ha creado una especie de tradición dentro del cine cubano, que a mí me parece independiente, que a mí me parece quizá el ejemplo más interesante puede ser el propio Miguel Coyula, que es un tipo de acto de producción que tiene casi más que ver con un tipo de cine artesanal, que se hace con las manos usando software de edición, procedimientos de corte y pega, de montaje de capa, de intervención, también no solamente dentro de la banda imagen, también de tratamiento sonoro, usando collage, usando sampleo de pistas para generar comentarios, paráfrasis, más que... O sea, un poco también a lo que a mí me llama la atención con este recorrido que yo le he propuesto, es también en qué medida el documental cubano o la no ficción cubana contemporánea se ha distanciado de esa especie de deber ser del documental en Cuba, de ofrecer una visión en cierta medida creíble, vamos a usar un término rápido y mal,
de los asuntos que está representando. O sea, hoy los procesos de ficcionalización, de creación, de paráfrasis son muy intensos. Y un poco ese prejuicio de que el documental tiene que ser objetivo, tiene que ofrecer verdades, tiene que de alguna manera tener una especie de carácter y fondo informativo, de ilustración, eso un poco ha sido abandonado en buena medida. No es que no se sigan produciendo piezas con ese carácter, pero ha sido abandonado en buena medida. ¿Qué impacto social puede tener este nuevo audiovisual? Porque, por supuesto no todo, pero por ejemplo, no sé, la propuesta de Alejandro Alonso Estrella, ¿no? Que es un lenguaje, digamos, tan complicado para lo que es la población media. En su momento el audiovisual en Cuba fue tan importante, ¿no? Para adoctrinar, educar. Entonces, ¿qué impacto tiene ahora este tipo de documental que, digamos, están dentro de la academia? Sí, va mucho a los festivales de cine, pero no sé, la impresión que tengo es que hay como una línea ahora divisoria y muchos de los realizadores, bueno, aquí tenemos algunos quieren hablar. ¿Qué impacto quizás, o si a lo mejor no es ni el interés de ellos, ¿no? Pero qué impacto pudieran tener ahora el impacto social? Incluso también hay poca visibilidad porque muchos de estos documentales no se proyectan o se proyectan una vez. Sí, perdón. Si alguien quiera, no sé. Sí, ellos pueden también decir cómo lo ven, porque yo solo puedo ofrecer mi visión de las cuestiones. Sí, ciertamente, por ejemplo, una película como El Proyecto ha tenido un recorrido de festivales muy interesante, de hecho debe estar ahora en el Festival de La Habana el próximo diciembre, el 7 al 17 de diciembre, compitiendo en el apartado de documentales por Cuba incluso. Pero pasa algo paradójico en esa dirección. Estas son películas que sí, ciertamente no se exhiben. También hay una crisis de los cines en Cuba. En Cuba prácticamente ya no queda cine. A mí siempre me resulta paradójico que probablemente el lugar donde más cine se exhibe, bueno, en los últimos 2-3 años, ese es un espacio que en buena medida ha caído en decadencia también, desgraciadamente, pero prácticamente el lugar donde más cine se exhibe es el espacio de Cine Bajo las Estrellas del patio de la Embajada Noruega en La Habana, donde hay 2 programas básicamente, una vez al mes, y siempre es de audiovisual cubano, por lo general, de estas características. Pero está pasando algo también paradójico, al propio tiempo esas películas cada vez se ven más. Cada vez que nosotros tenemos clases, sobre todo, no sé, con estudiantes norteamericanos, preguntan, pero ustedes no tienen distribuidores, ¿cómo venden las películas? Y yo me meto la mano en un bolsillo y me saco un externo y les digo, este es nuestro departamento de distribución. Un hard drive o un pen drive. Y les digo, así se distribuyen las películas en Cuba. Y de buena manera, todas estas películas tienen críticas publicadas en los medios en Cuba, bueno, menos nadie, ni se encargará de decirlo. Pero todas estas películas han sido reseñadas, han sido criticadas. Yo tengo un programa en la televisión cubana donde le dedico un programa al Proyecto, le dedico un programa a Pablo de Villarrosa, y bueno, sí, evidentemente sí, pero se han creado, también hay algo muy interesante que ha pasado, la propia muestra joven ha generado su propio público. O sea, al inicio cuando la muestra de nuevos realizadores, como se llamaba en el año 2000, cuando se creó, se hacía por lo general con sala vacía, pero por el camino hay un público, sobre todo de las universidades, de jóvenes de alguna manera interesados en el audiovisual o por distintas razones, que repletan las salas donde se exhiben, no siempre, pero muy a menudo se hacen exhibiciones a sala llena con muchas de estas películas que se hacen, por distintas razones. En el Festival Internacional de La Habana, cuando se exhibió Villarrosa, yo recuerdo que hubo casi que heridos, por ejemplo, porque era una sala pequeña. O sea, bueno, como funciona el boca a boca en Cuba hace que haya de buenas a primeras mucho interés por piezas de esta característica. Quizá el proyecto, sí, como refieres, está como que en otro espectro de la luz, y también hay muchas piezas que incluso van más lejos en términos de experimentación, de tratamiento de la imagen en los últimos tiempos. Una que, por cierto, Casa de la Noche, de Marcel Bertrand, un cortometraje que fue uno de los premios de documental de la última muestra joven, es un documental abiertamente experimental que manipula el formato de 16 milímetros, etc. Sí. Bueno, gracias por haber venido, ¿no? No nos vemos de que éramos chiquitos. Yo quería un poco responderle a ella. Yo llevo 3 años viviendo en los Estados Unidos, pero cuando viví en Cuba... ¿Tú eres? ¿Te quieres presentar? Soy Eliezer Jiménez. Okay. Cuando vivía en Cuba y producía cine independiente en Cuba, yo nunca pensaba en quién me iba a poner, porque las cosas que yo quería decir de mi país, de mis circunstancias, de todo eso no tenían espacio.
O sea, yo lo hacía. Después, si alguien lo quería poner, yo lo enviaba a todos los festivales nacionales, a todos los lugares, a todas las cosas. Después, si lo querían poner o no, ya, eso estaba fuera de mis manos. Y entonces era así, yo iba a una universidad, iba a Lisa, o iba a la escuela de cine. Yo siempre iba a la escuela de cine y lo guardaba en la mediateca porque yo sabía que ahí iba a perdurar las cosas, ¿no? Y que alguien iba a venir de otro lugar y iba a decir, ah, mira, este bichito raro que está aquí. Usted sabe, tiene cucaracha, pero es un bichito raro que puedo ver. Pero yo no me preocupaba por eso. Yo pienso que Miguel tampoco, o no sé, o Lazarito, o no sé, la gente que hacía cine en Cuba independiente, quería expresarse de alguna manera y verlo en un espacio que sea limitado. Ahora, una vez que vengo a vivir a los Estados Unidos, yo descubro la internet. Y es increíble el nivel de visibilidad que uno puede tener en internet sin proponérselo. Yo he puesto cortos hoy por la mañana, cortos pequeños de 1 minuto que yo hacía como ejercicios para estar activo, y al final de la tarde lo ha visto 4.000 gente. ¿Sabes? En la máxima, yo estuve 2 veces en el Festival de La Habana. Las 2 veces me pusieron el horario de la censura, a las 10 de la mañana un domingo. Eso no va a nadie. Y una vez conté 74 personas viendo un documental mío, que era para mí lo más grande que yo había podido llegar. ¿Sabes? Sin embargo, yo me sentía muy feliz y muy orgulloso, pero la internet me da otras posibilidades. ¿Sabes? Depende de tus pretensiones. Yo no soy una persona pretenciosa. Yo solo quiero hacer ese trabajo porque lo necesito hacer, porque si no me voy a morir. ¿Tú sabes? Y ya después el tiempo, la historia, los investigadores, el festival tal o más cual lo pondrán. Cuando las cosas se van a ver, aunque te mueras, vamos a vivir. Y la última experiencia que yo tuve en Cuba, presentando el último trabajo que hice en Cuba, que no fue el último porque hice otros que no se lograron exhibir, yo llegué a la muestra de nuevos realizadores con personas, un corto de 27 minutos, que se ha visto 2 veces en Cuba, y lo dejé. Y como a los 3 meses pasé por ahí porque me debían dinero al cine cubano, y me arrancaron en una oficina con grillos, tú sabes, casi me quedo sordo como los diplomáticos americanos, y me dijeron, no, gente que yo pensaba que era muy avant-garde, me dijeron, no, tu documental tiene problemas ideológicos. Y yo le dije, tu cabeza tiene problemas ideológicos, hoy me fui. Gente que yo, tú sabes, había crecido bajo esa égida de gente avant-garde y todo eso. No, yo no tengo nada que hablar con esa gente, yo no quiero mostrar mi película ahí, la verdad. Y yo trataba de ir a todos los espacios que había en Cuba, a todos los espacios que había. Así. Me acuerdo el año de Entropía, que lo llevamos allá aquí, y esta gente le da el premio, y cuando ponen el disco, la película no se veía. Tú sabes, no se veía. La habían rayado para que no se viera. No había manera que eso se viera. Otro brillo. Entonces, son cosas así, no puede ser pretencioso, creo yo, en mi opinión, es mi punto de vista. Tratar de que la gente lo vea como se pueda. Aquí en los Estados Unidos ha habido otra cosa, hay una biblioteca ahí en Miami, en la Universidad de Miami, que tú puedes llevar las cosas, y la gente se va a interesar siempre se va a interesar. Una persona que se interese ya, yo creo que es muy valioso. Yo me acuerdo que la primera vez que puse un documental en el Festival de La Habana, fui con Enrique Pineda Barnés, en un paquete espagueti, un documental de una película de Enrique que estuvo perdida durante mucho tiempo, y apareció un paquete espagueti, un rollo, tremenda historia simpática, ¿no? Y cuando llegamos ahí al viejo, yo digo, oye, hay tremendo público. ¿Cómo me caracteriza la jodera? Hay tremendo público, había como 3 gente, ¿sabes? Y el viejo me dio una gran enseñanza, medio, ¿no? Una persona que venga aquí es muy valiosa. Después se llenó un poco más, ¿no? Había como 40 gente. Pero fue interesante, ¿no? Depende del nivel de pretensiones en la gente siempre. Lo que te quiero decir es que este es un cine que se hace a margen de una institución muy fuerte que es el gobierno cubano, muy sólida, que te aplasta, ¿sabes? Que te aplasta. Yo nunca he tenido permiso de trabajo, nunca he tenido absolutamente nada de eso me interesa. He ido a hacer lo mío. Méteme a ver.
Claro, pero es frustrante, o sea, a ver, soy clean, trabajo con Miguel, además de ser actriz, trabajo con Miguel en la producción de Nadie, es una producción bastante sencilla, así que decir que hablar de producción sería ridículo, pero bueno, sí es frustrante porque, por ejemplo, una película como Nadie sí estaba pensada para el gran público, o sea, en el sentido de que tiene un lenguaje muy directo, muy accesible, y tú desearías verla, por ejemplo, yo sueño con verla en una pantalla de cine o compartirla con más de un grupo pequeño de personas, y entonces saber que esa película de antemano, desde que la estás produciendo, la estás haciendo, no va a ser, ese sueño no va a ser cumplido, es duro convivir con esa soledad, porque, por ejemplo, también del gremio, te apartan y te huyen. O sea, nosotros hemos estado en lugares, en espacios donde hemos saludado gente que hasta ayer era normal, o sea, se decimos hola y de pronto te salen huyendo, ¿qué tal? Y se van. La gente más avanzada. Sí, pero gente joven, que tú no esperarías que tengan tanto miedo, pero bueno,